Buenas noches. Vamos a continuar con la parte 2 de la norma técnica E030 del 2026. Bien, en el capítulo 3 tenemos categoría, sistema estructural y regularidad. Cada estructura está clasificada conforme a las categorías establecidas en la tabla 7 de la presente norma, lo que se llama el factor uso o importancia. Bueno, continúa con la misma clasificación de la norma E030 del 2018 como edificaciones esenciales, que vendrían a ser A1 y A2. A1 serían los que van a necesitar aisladores y el A2 son el resto, que son esenciales para el manejo de las emergencias, el funcionamiento del gobierno y aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre, como los establecimientos de salud, que no están en A1, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, bomberos, instituciones educativas, eh, edificaciones cuyo colapso presenten un riesgo, como depósitos de materiales inflamables, y edificios que almacenan archivos o información esencial del Estado. Entonces, este tipo de categoría se tiene que asignar un factor uso o importancia de 1.5. Este 1.5 representa, se podría decir, la aceleración que tenemos para un sismo severo. Tendríamos que multiplicarlo por 1.5, ¿no? O sea, simplemente es una amplificación de la aceleración. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un periodo de retorno, ¿se acuerdan? En años, de 475 años. ¿De acuerdo? Entonces, ese periodo de retorno significa un sismo severo. Y su aceleración vendría a ser el Z, multiplicado por el G. Este vendría a ser su aceleración. Su aceleración en el suelo, y este vendría a ser el sismo. Entonces, para un sismo de 2475 años, ya no sería un sismo severo, sino sería un sismo catastrófico, ¿cierto? Eso explicamos en la charla pasada. Entonces, lo único que tenemos que hacer, se supone que viene con un periodo de retorno más grande, más largo, por lo tanto su aceleración tiene que ser mayor. Entonces, es ahí donde se multiplica el Z por el U y por el G. Lo mismo sucede para edificaciones importantes, ¿no? Edificaciones de donde se reúne gran cantidad de personas, como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios o patrimonios valiosos, museos, bibliotecas. Todas estas edificaciones ya serían importantes, ¿no? Entonces, ya no se diseña para un sismo
de 475 ni 2475. Ya, eso se diseña para un sismo muy severo y para un periodo de retorno de 975 años. Entonces sería muy severo. Por lo tanto, su aceleración del suelo tiene que ser mayor a 475, pero debe ser menor a 2475, ¿no? Igualito, ¿no? Se multiplica el Z por U y por G. Realmente a todo se multiplica Z por U por G, ¿no? Por eso de ahí viene el uso o importancia. Solamente que acá el U vale 1, ¿cierto? Porque solamente sería Z por G. Acá el U vale 1,3 y acá el U vale 1,5. Entonces, las nuevas edificaciones de categoría A1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentren en zona sísmica 4 y 3, en cuyo caso se considera uso 1, ¿no? Porque ahí ya se diseña de otra manera, ¿no? Para establecimiento de salud de primer nivel, bueno, entonces, si no se utiliza aislamiento sísmico, puede ser una clínica o puede ser un centro de salud, el U es 1,5. Para edificaciones con áreas de usos combinados, se debe usar el mayor valor de U, siempre que el área corresponde supere el 15% del área total de toda la edificación. Entonces, a veces tenemos varios pisos. Primer piso, centro comercial; segundo piso, clínica; tercer piso, eh, puede ser un departamentos, gimnasio, ¿no? Entonces, puede ser una edificación de uso mixto y se debe utilizar el mayor uno, que podría ser centro comercial. Para construcciones provisionales, como almacenes, casetas, algo que sea temporal, el U queda bajo responsabilidad del proyectista, quien debe proveer estas edificaciones rigidez y resistencia adecuada. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, lo que son edificaciones momentáneas, ¿no? Cuando ustedes demuelen algunas instituciones educativas, suele haber lo que se llama el componente de contingencia. Entonces, en la contingencia, ustedes trasladan a todo el alumnado por el momento mientras dure la obra. Entonces, culmina la obra y los alumnos dejan la contingencia y van a las aulas, ¿cierto? Entonces, esa contingencia debe tener un diseño también, ¿no? Puede ser con drywall, puede ser con estructura metálica, pero debe tener un diseño y ese diseño debe tener un U, ¿no? Obviamente no le vas a poner 1,5, ¿no? Entonces, yo trabajaría con U igual 1, ¿no? A pesar de que es provisional, ¿no? ¿Bien? Pero todos estos valores, 1,3, 1,5, provienen de un estudio de peligro sísmico. Entonces, en un estudio de peligro sísmico, tú le vas a decir cuánto es la aceleración para un periodo de retorno determinado, ¿no? Por ejemplo, para 475 años, la aceleración es de 448,45 centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Eso aproximadamente 0,45 de G. Para 975, 547, ¿no? Eso aproximadamente es 1,3 por 0,45 de G.
Y para 2475, la aceleración es 691. Eso es aproximadamente 1.5 por 0.45 de g. Entonces, de ahí más o menos han hecho un promedio y han determinado esos factores de amplificación. Ahora, el problema no es ese, ¿no? El problema es que en el futuro esos factores pueden crecer. Porque ahorita tú lo ves 1.3, 1.5. 1.5 es el 50%, ¿ya? Pero hay investigaciones, el nuevo mapa de peligro sísmico del doctor Aguilar, eh, Zenón Aguilar, y acá muestra, según las nuevas fuentes homogénicas, primeramente un Z, ¿no? Incluso llegando a 0.55 de G en la zona de Ica, hasta 0.6 de G. O sea, esto ya sería un nuevo mapa de peligro sísmico, pero esto es para 475 años. Si fuera para 2475 años, la cosa se complica, porque llegamos a valores de 1.1, 1.2, o sea, el doble, ¿no? O sea, tu Z ya no va a valer 1.5, va a valer 2, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Afortunadamente, este mapa de peligro sísmico propuesto no está en la norma actual, es 030 del 2026. Sistemas estructurales, bueno, los conocidos, tenemos de concreto armado, de acero, de albañilería. De concreto armado tenemos pórticos, muros estructurales. El pórtico absorbe al menos el 80% del cortante, los muros al menos el 70% del cortante. Sistema dual absorbe menos del 70%, pero más del 20%. O sea, es una combinación de columnas y muros. Y muros de ductilidad limitada, que es acá donde hubo el cambio, ¿no? En esta norma. Porque acá te indica que ahora la máxima cantidad de pisos es 5. ¿Cuánto era la máxima cantidad en la norma antigua? Acá, ¿no? Ductilidad limitada. Con este sistema se puede construir hasta 8 pisos. Eso era en la norma anterior, del 2018. En la norma actual, lo máximo son 5 pisos. El espesor sí sigue siendo 10 centímetros. Eh, correcto. Bueno, el sistema de pórticos era bastante utilizado en Lima. Toda la zona de Abancay, la avenida Abancay, son puros pórticos. Ahora, ¿por qué funcionan tan bien en Lima? En Lima, por el tipo de suelo. El tipo de suelo en Lima es un S1, es grava, y tranquilamente trabajan pórticos de 10, 15, 20 pisos. No hay problema. El problema es cuando tú quieras usar pórticos en un suelo S2. Ahí sí ya va a haber problemas. Porque a mayor periodo vas a necesitar mayor aceleración. ¿Ya? Entonces, esa era la jugada, ¿no? Cuando tú tienes un S1, mientras mayor sea tu periodo, la aceleración es menor. Pero en un S2 ya aumenta esa aceleración. Entonces ya necesitas mayores elementos. Ya no te va a funcionar pórticos. Y ahí tienes que incrementar con muros de concreto armado. ¿Ya? Entonces los muros
también se hicieron famosos en Lima en los años 70, ¿no? Con el hotel, eh, con los edificios, que era el edificio más alto, el centro cívico, en Lima, ¿no? El centro cívico es de puros muros de concreto armado. Y el Hotel Sheraton, ¿no? También muros de concreto armado. Sistemas duales, muros y columnas a la vez en una dirección, ¿ya? O en ambas direcciones es muros y columnas. La norma no te dice lo que es el sistema mixto, ¿no? O sea, este es un sistema dual, y sistema dual solamente es columnas de concreto y muros de concreto, ¿no? O sea, no existe el sistema dual tampoco columnas de concreto y muros de albañilería, ¿no? Eso no existe. Ni tampoco existe el sistema en una dirección columnas y en la otra dirección albañilería. Tampoco existe eso, ¿no? Entonces la norma no te dice nada de ese tipo de sistemas, ¿no? Pero nosotros hemos considerado utilizar sistemas mixtos, ¿no? Que es concreto armado en una dirección y albañilería en la otra dirección. Y los muros de utilidad limitada, ¿no? Ahora máximo son 5, antes eran pues 8, pero llegó a construirse hasta 20 pisos, ¿no? Eso es ya por temas de vender, ¿no? O sea, la constructora lo construye al toque, ¿no? Rápidamente, prácticamente un piso por mes o por semana puede vaciar un piso, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que le coloquen, ¿no? Porque pueden colocarle acelerante de fragua, ¿no? O sea, para desencofrar más rápido. Y ya pues acá se coloca una malla electrosoldada nada más, no tiene elementos de borde para darle ductilidad, ¿no? Entonces, han hecho nuevas investigaciones y han propuesto un nuevo R, ¿no? Anteriormente era 4, ahora ha bajado ese R, porque es bien frágil este tipo de sistemas. Estructura de acero, pues tenemos similar pórticos, pero estos pórticos ya están conectados, ¿no? Vigas y columnas están completamente conectadas. Pórticos intermedios resistentes a momentos y pórticos ordinarios, ¿no? Estos de acá serían muy dúctiles, los de segundo serían moderadamente dúctil y el último sería poca ductilidad. Pórticos de acero casi no van a ver, ¿ah? Es bien complicado tener pórticos de acero. Lo más común es tener pórticos ordinarios, ¿no? Ya que las conexiones son bien complicadas, ¿no? Tendrías que tener unas conexiones dúctiles, ¿no? Para que puedan desarrollar este nivel de ductilidad, porque si no, por ahí va a fallar, ¿no? Por las conexiones. Entonces podrías tú considerar conexiones simples, resistentes al momento, pero ya considerar un R bajo, ¿no? Ahora también puedes colocarle arriostres, ¿no? Estos arriostres pueden ser concéntricos, ¿no? Porque si ya, digamos, tenemos un pórtico con conexiones eh, intermedias, ¿no? Ni tan dúctiles, pero le puedes colocar arriostres, ¿no? Un arriostre de esta manera, ¿no? Arriostres concéntricos. Este es un tipo de arrostre concéntrico, también podría ser uno acá, ¿no? Y en el otro pórtico, los arriostres de esta manera, ¿no? Y otro ahí. Eso es un arriostre concéntrico también. Esto también puede ser un arriostre concéntrico, ¿ya? Entonces, hay varias disposiciones de arriostres concéntricos.
Entonces, la disipación de energía se tiene que dar en el arriostre. O sea, acá es donde este arriostre debe fluir. William, ¿tienes alguna consulta? Ingeniero, buenas noches. Bueno, Una vez me consultaron para hacer un tanque elevado, no, ya. bueno, una torre metálica para una cisterna, pero no, de 5.000, 10.000 cubos. Y mi duda es, el sistema estructural de esa torre metálica, ¿cuál sería el criterio para escogerla? ¿También debería ser así, con pórticos concéntricos? Eh, correcto, ¿no? Tu estructura de tanque elevado, generalmente tenemos, no sé, depende, ¿no? 2 pisos, 3 pisos. Vas a tener que colocarle arriostres, porque si lo dejas con pórticos, no te va a pasar, pues. Y esos pórticos tampoco no están bien conectados, porque generalmente tú vas a utilizar tubos, ¿no? Y la única manera, pues, es que le coloques este tipo de arriostres, ¿no? Arriostres concéntricos. Pero debe ser desde el primer nivel, ¿ya? Y en las 4 caras o la cantidad de caras que tengas, ¿no? De esa manera ya rigidizas el tanque. Ahora, tu tanque está arriba. ¿Cómo este tanque habría que de alguna manera, ¿cómo se llama? Protegerlo, ¿no? Primeramente contra el vuelco, porque no hay nada que lo sostenga, está simplemente apoyado, ¿no? Esto se puede voltear. Entonces por ahí podrías considerar unas barandas, ¿no? Que puedan de alguna manera soportar esa inclinación o ese golpeteo, tratar de atraparlo, ¿no? Con unas barandas. De ahí tienes que protegerlo de la lluvia, ¿no? Entonces por ahí le puedes hacer un techito más y ya que forme un pórtico, ¿no? De esa manera. Ya que ya estaría tu tanque, ¿no? Que no debe ser muy grande, ¿no? O pueden ser varios tanques también, ¿no? Dependiendo del volumen que necesites. Pero estos serían pórticos concéntricos ordinarios. Tendrías que trabajar con pórticos ordinarios eh, concéntricos. Este de acá, ¿no? Pórticos ordinarios concéntricamente arriostrados. Pórticos especiales ya prácticamente, aparte de tener tus arriostres, vas a tener que tener columnas y vigas conectadas de una manera dúctil, ¿no? Y esa conexión dúctil es un poco complicada, no es tan sencilla. Por eso la mayoría trabaja con ordinarios, ¿ya? Si ustedes van a trabajar estructuras metálicas, trabajen con ordinarios, les va a salir más fierro, más todo, pero más sección, todo, pero es lo más recomendable, ¿no? Tanques de polietileno. Claro, o sea, estos tanques no son permanentes, son para contingencia, ¿ya? Este tipo de tanques son para contingencia. Termina la obra y se tiene que retirar, ¿de acuerdo? No es permanente. Perfiles de ángulos sí también hacen, pero pesan, ¿ah? Pesan harto. Acá tú tienes que ponerle un montón de tubos o cualquier sección realmente, pero que resista el momento, ¿no? Porque este es bastante peso, ¿no? Puede llegar a 5 toneladas, ¿no? Dependiendo. Pero a mayor altura, obviamente, vas a necesitar mayores secciones. Ya, todo eso es concéntrico. Excéntrico ya es otra disposición. El excéntrico es cuando tú ya no vas a querer que disipe la diagonal, ¿no? Solamente disipa una zona. En este caso, esta parte, ¿no? Ese sería un pórtico excéntrico. Entonces, dependiendo de sus dimensiones,
esta zona puede fallar por corte o por flexión o por una combinación de ambas. Entonces, esta zona se diseña para que disipe la energía. Entonces, puede ser de esa manera. Puede ser de esta manera. Esos serían pórticos excéntricos. Entonces, el ingeniero Bosso se guió de esa metodología, ¿no? De pórticos excéntricos para diseñar su disipador SLB. Básicamente se basa en lo mismo, ¿no? De que la zona donde tiene que fluir es esta, ¿no? Por plastificación de metal, debe fluir esta zona. Entonces, se daña esta zona y esta zona la reparas, nada más. Y tenemos los clásicos albañilería, que no ha cambiado nada. Estructuras de madera. eh, Habría que ver su norma, es 010, ¿no? Albañilería es 070 y estructuras de tierra es 080. Cada una de estas estructuras tiene su norma, ¿no? Para diseñar. Según la categoría, debemos utilizar un tipo de sistema estructural. Entonces, cuando tenemos categoría A2, por ejemplo, A1, ¿no? En zona 4 y 3, la norma te exige que utilices aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural, ¿no? Pero generalmente el sistema clásico que se utiliza en aislamiento sísmico son pórticos, ¿no? Porque los pórticos son flexibles, pero tienen que ser pórticos que resistan también una fracción del sismo. Una fracción del sismo. Eh, bueno, la estrategia del aislamiento es una estructura rígida, pasarlo a una estructura flexible para que le entre menor aceleración. Pero eso va a depender bastante del estudio de suelos, ¿no? Ahí sí, incluso puedes llegar a utilizar estudios de sitio. Sí se puede colocar muros de concreto armado para edificaciones aisladas, también muros de albañilería. Sí se puede, pero lo más fácil, se podría decir, es pórticos rígidos. Eh, Antiguamente se pensaba que si tú aíslas el edificio, pues ya no le entra nada de sismo, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Va a depender del suelo, depende del suelo. Em, bueno, ahora que sería en vano, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Es como que tú quisieras aislar un edificio de 20 pisos. Un edificio de 20 pisos, ¿vale la pena aislarlo? Pero se podría, sí se puede, ¿no? Pero vale la pena. Mientras más alto sea tu edificio, mientras más esbelto sea tu edificio, el aislamiento es menos efectivo. O sea, ya no, porque si tú tienes, a ver, mm, ¿no? Por ejemplo, acá, em, bueno, acá dice determinar la respuesta dinámica de un pórtico con aisladores, ¿no?
debido al sismo de Pisco, y ahí te dan las columnas, su resistencia, todo. Bueno, te da ciertos parámetros que dice el peso, la masa del aislamiento, del sistema de aislamiento, la rigidez del sistema de aislamiento y la fracción de amortiguamiento del sistema de aislamiento. Acá tenemos una aceleración del suelo, ¿no? Modo de elasticidad, rigidez, bueno, para hallar su matriz rigidez, la rigidez del aislador, la rigidez de la base, la masa de la base, la masa del aislador, y obtienes los periodos, ¿no? Los periodos del aislador y el periodo, bueno, el primer modo, ¿no? El periodo del primer modo y del segundo modo. Entonces, el primer modo prácticamente la base es la que se mueve completamente, ¿no? Y si ven acá, la distorsión de la estructura es mínima, ¿no? Eh, se obtienen sus factores de participación modal y se obtiene su respuesta, ¿no? Y acá tenemos su desplazamiento en el tiempo. Entonces, esta estructura se va a desplazar hasta 10 centímetros. 10 centímetros se desplaza. Ya. Pero acá, por ejemplo, dice periodo de la estructura, ¿no? Este es de la estructura 1.18. O sea, el periodo, ¿no? Eh, sin aislamiento, ¿cuánto tendría? Aquí está, ¿no? Es la misma estructura. ¿Ya? Entonces, su periodo sin aislamiento tiene 0.28 segundos. Cuando tú le pones aislamiento, aumenta, ¿no? El periodo. Aumenta su periodo a 1.18. O sea, 10 veces prácticamente, para este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque el espectro que te va a botar, acá, si vemos, este espectro, mientras más periodo tengas, menor va a ser la aceleración que le ingrese a la estructura. Entonces, si tú tienes un edificio de 20 pisos, ya le estás asignando automáticamente una aceleración baja, ¿no? Entonces, pasarlo de un periodo de 2 segundos a un periodo de 4 segundos, esta diferencia no es tanta, ¿no? Es la mitad, digamos. Pero pasar de un periodo, por ejemplo, de 0.3 a un periodo de 1.18, lo que ha bajado es bastante, ¿ya? Entonces conviene aislar estructuras rígidas y pasarlas a flexibles. ¿De acuerdo? Se puede. Entonces, esa es la estrategia nada más del aislamiento. El problema del aislamiento son los desplazamientos, ¿no? Porque tú vas a pensar que tiene un desplazamiento tal, ¿no? Por ejemplo, acá se desplaza el rojito, ¿no? Para un sismo. Y la norma te bota el azul. Sin embargo, puede venir otro sismo. Y acá puedes ver incluso la diferencia, ¿no? Entre un desplazamiento sin aisladores y un desplazamiento con aisladores. Sin aisladores es el azul y con aisladores es el rojo. Entonces, se nota el, que el desplazamiento ha disminuido bastante, ¿no? ¿Cómo disminuye? Si no tuviera aisladores, su desplazamiento llegaría a, bueno, bajito, ¿no? 0.8 centímetros, pero ya metiendo los aisladores es por debajo de 0.1 para este sismo, ¿no? Y por ejemplo, para el sismo de Pisco, acá ya se dispara, ¿no? Esta zona ya se disparó, o sea, si tu aislamiento tenía un periodo de 3 segundos, que es lo clásico, 3 segundos, 3.5 segundos, tú lo vas a diseñar que se va a desplazar más o menos 38 centímetros.
¿cierto? Pero no, pues se ha desplazado casi 1 metro. Entonces, si tú hubieras tenido tu edificio de aisladores, hubiera chocado, ¿no? Porque la junta no sería suficiente. Y ahí sí se complicaría la cosa, ¿no? Entonces, esto hay que evitar. Entonces, para evitar eso, hay que hacer estudios de sitio. Caballero, ¿no? Entonces, la nueva norma te permite reconocer al menos de que esto puede ocurrir. ¿Y por qué puede ocurrir? Porque a veces nosotros hacemos estudios geofísicos a 15 metros o a 30 metros de profundidad, ¿no? Pero no sabemos qué cosa hay por debajo. ¿No? No sabemos qué cosa hay a 50 metros, a 80 metros. ¿Sí? Entonces, por eso la norma ahora te pide el periodo del suelo. ¿No? Y acá podemos ver que para este sismo la reducción del desplazamiento ha sido menor. Ha sido menor. Porque estamos en periodos por acá, ¿no? 1,18 más o menos. La reducción es menor. Pero si hubiéramos tenido un periodo de 3 segundos, ya fue, pues, ¿no? O sea, ya hubiera, no hubiera soportado ese aislador. Bien, entonces, para estructuras A1, sí o sí, aislamiento sísmico. En zonas 4 y 3. Ahora, en zona 2 y 1 ya puedes utilizar estructuras de acero, de concreto o albañilería armado o confinado. Pero sistemas duales o muros de concreto, más no pórticos, ¿no? Está prohibido el uso de pórticos en edificaciones A1 o incluso A2, ¿no? En A2 tampoco se permite pórticos en zonas 4, 3 y 2. En zona 1 sí, cualquier sistema se puede utilizar. Si la categoría es B, sí se va a poder utilizar pórticos, ¿no? En estructuras de concreto sí podemos utilizar pórticos. Pero como les digo, ¿no? ¿Cuándo podrías utilizar pórticos en categoría B, en zona 4? Por ejemplo, coliseos, ¿no? En coliseos podríamos utilizar pórticos. En canchas también, ¿no? Coberturas, ahí podríamos utilizar pórticos. O sea, edificaciones de 1 o 2 pisos máximo, comedores, por ahí iglesias, sí se puede utilizar pórticos, pero ya más altos, edificios ya de 3 4 pisos, pórticos y categoría B no va a funcionar. ¿Ya? Ese es otro, ¿no? Pórtico solamente funciona para categoría C y si tu suelo es S1. Si tu suelo es S1 y tu categoría es C, o sea, comunes como viviendas, multifamiliares, sí puedes usar pórticos, porque sí, en Lima, ¿no? La avenida Bancay hay un montón de edificios de departamentos que son pórticos y tranquilamente funcionan. Pero categoría B, edificaciones pequeñas, nada más, de 2 pisos, 1 piso. ¿Ya? En categoría C ya tienes que tener suerte con el suelo, ¿no? S1 para poder utilizar pórticos. Si no, lo más común es utilizar sistema de muros. Luego acá dice, para pequeñas construcciones rurales, como escuelas, postas médicas, se puede usar materiales tradicionales siguiendo las disposiciones de las normas de los materiales, ¿no? Por ejemplo, madera o tierra, construcciones de tierra. Y para edificaciones con cobertura liviana se puede usar cualquier sistema estructural, ¿no? O sea, igual, ¿no? Si tienes una edificación con una cobertura liviana, pero tiene que ser de 1 piso, ¿ya? O sea, si tienes 1 piso, por ejemplo, un colegio de 1 piso con cobertura liviana, sí pueden ser pórticos. Y de ahí viene el coeficiente de reducción de fuerza sísmica, el R sub 0, ¿no? El R sub 0 que va a depender de 3 cosas. El R sub 0
que va a ser igual a la multiplicación del R por redundancia, multiplicado por el R de sobre resistencia y multiplicado por el R de ductilidad. La redundancia se considera 1, ¿ya? O sea, y redundancia es cuando tienes varios ejes, ¿no? Varios ejes que resisten el sismo. Eso es redundancia, donde puede haber una buena disipación, ¿no? Porque imagínate una silla o una mesa con 4 patas, si falta una pata, se cae la mesa, ¿no? A pesar de que tiene 3, ¿no? Pero si tuviera 6 patitas, posiblemente resista más, ¿no? Entonces, eso es redundancia. Que tengamos varias líneas que resistan el sismo. Y después la sobreresistencia, esto ya depende del sistema constructivo, de lo que es los materiales, la buena supervisión. Si cumple todos esos requisitos, porque también pues, ¿no? Puede haber cangrejeras, segregación, exudación, puede haber resistencia baja, se puede haber varios factores que puedan afectar esta sobreresistencia, pero se generaliza con el número 2, ¿ya? La sobreresistencia vale 2. Y lo que sí varía es la ductilidad, ¿ya? La ductilidad sí varía. Entonces, la ductilidad puede ser 4 si son pórticos, puede ser 3 si son muros, o puede ser 3.5 si es dual, ¿no? Si es dual. Entonces, si tú multiplicas 1 por 2 por 4, te sale el R 8, ¿no? Si multiplicas 1 por 2 por 3.5, 7. 1 por 2 por 3, 6, ¿no? Entonces, lo que va a variar para usar un R es la ductilidad, siempre y cuando exista redundancia y sobreresistencia, ¿ya? Entonces, deben tener mucho cuidado si ustedes a ciegas usan 8, ¿no? Para pórticos, o a ciegas usan 6 para muros. No es que siempre suceda así. No es que tú veas un edificio que tiene muros y le coloques 6. Tienes que verificar de que exista redundancia, de que exista sobreresistencia y de que exista ductilidad. Esas 3 cosas debes verificar. Una edificación antigua, ¿tú crees que cumplan con estas 3 cosas? Un edificio de los años 90, ¿crees que cumpla estas 3 cosas? Por ejemplo, te hacen evaluar un pabellón de universidad, ¿ya? Un pabellón de universidad que tiene, digamos, 4 placas. 2 placas en X, 2 placas en Y. ¿Ya? Pero que no tiene elementos de borde. Tú le vas a colocar R6. No tiene elementos de borde. Tú le vas a colocar R6. Necesitas que sea dúctil. Y para que sea dúctil, una placa debe cumplir lo que indica la norma. Tener elementos de borde. ¿De acuerdo? Ahora, solamente tienes uno. Es como se llama, de esta manera, ¿no? Una columna por acá, es poco redundante, ¿no? O le sacas muestras y la resistencia es por debajo de 210, por ahí te sale 200, 185, pero es por debajo de 210. ¿Vas a considerar R6? Entonces, todo eso debes tú ver para saber qué R
es el más adecuado. Ahora, si no sabes qué reutilizar, ya tienes que hacer un análisis no lineal. Y ahí sí ya metes los materiales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en usar R's, ¿ya? El R depende de estas tres cosas y tiene que cumplirse esas tres cosas. Si no se cumple esas tres cosas, no puedes usar los R's de la norma. ¿Bien? Igualito, ¿no? Tenemos acero, por acá concreto armado, y ductilidad limitada es lo que disminuyó, ¿no? Antes era 4, ahora es 3.5 el R. Otra cosa que ha cambiado, o que yo veo distinto, eh, acá, ¿no? Acá te indica este R sub 0, estos coeficientes se aplican únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de energía manteniendo la estabilidad de la estructura, ¿no? Solo te dice eso, pero en sí son estas tres cosas, ¿no? No las olviden. De ahí, madera R7, pero el diseño es por esfuerzos admisibles. Y luego, cuando la dirección del análisis, la edificación presente más de un sistema estructural, se toma el menor coeficiente R que corresponde, ¿no? Por ejemplo, en una dirección tenemos pues un piso, por ejemplo, pórticos, otro piso muros, pero en orden, pues, ¿no? Porque tú puedes tener el primer piso, yo puedo tener en elevación, por ejemplo, muros, ¿ya? Y en el segundo piso yo podría tener pórticos, ¿cierto? Y normal, ¿no? No pasa nada. Al revés sí, ¿no? Sería piso blando, pero si el primer piso es más rígido que el segundo, no pasa nada. Para hacer un análisis no lineal, no trabajamos con R, ¿ya? El R prácticamente es uno, como tú dices, ¿no? O sea, es el sismo realmente, es el espectro original, ¿ya? Y acá sí normal funciona de esta manera, ¿no? Porque si fuera al revés no funcionaría, ¿no? Sería piso blando. Cuando en el primer piso tienes muros y el segundo piso tiene, en el primer piso tienes pórticos y el segundo piso muros, ahí es piso blando. En este caso sí funciona. Pero ¿qué R le colocas? ¿Cuánto vale el R? ¿El R vale 8 o vale 6? Vale 6, ¿no? Porque es el menor R eh, en cada dirección. Y acá sí ha aumentado esto. Para estructuras tipo péndulo invertido se debe usar un valor de 2.5. Eso no había. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Esto no había. Aquí está. No está por acá. Acá solamente dice, no se aplican estos Rs a estructuras tipo péndulo invertido. Solo dice eso, pero no dice cuánto debe ser el R. Acá sí. Acá dice 2.5. ¿Ya? Entonces, una estructura tipo péndulo invertido, pues puede ser una columna en voladizo, ¿no? Una columna en voladizo que soporta un techo metálico o que forma parte de un cerco. La idea es que es una columna en voladizo, ¿no? ¿Tiene sobre resistencia? Sí. ¿Tiene ductilidad? Poca. ¿Tiene redundancia? Ninguna, ¿no? O sea, prácticamente no hay redundancia acá. Y eso es lo que te baja, ¿no? Entonces, si tú quieres analizar
vas a necesitar un R. Y ese R es 2,5. ¿Ya? En tanques tipo ITSE, en la norma del ACI 350, indica que utilices un R que varía de 2 a 3, ¿no? Dependiendo de la magnitud o del grado de responsabilidad. No, no hay edificaciones híbridas o sistemas mixtos. ¿Ya? Entonces, antiguamente la norma decía en cada dirección es independiente, pero ahora aquí está mezclando un 30%, ahorita vamos a llegar ahí, ¿qué podría pasar? Pero edificaciones híbridas, se entiende, pues, ¿no? Albañilería en una dirección y pórticos en la otra, ¿no? Estos son edificaciones híbridas o edificaciones mixtas, que antiguamente eran muy famosos, ¿no? En los colegios más que todo, o ese es famoso ahorita, ¿no? Porque este es el sistema en colegios generalmente, ¿no? Colocamos placas en X y en Y muros de albañilería, ¿no? Los colegios se hacen de esa manera, ¿ya? ¿No? Entonces, hay recomendaciones, ¿no? Del ingeniero San Bartolomé que indica que para estos casos debes utilizar una distorsión menor, ¿no? Si la albañilería es 5 por 1000, pórticos es 7 por 1000, en la dirección X deberías limitarlo al 5 por 1000. Carlos, ¿tienes alguna consulta? Sí, ingeniero Early, buenas noches. Buenas noches. Justo en esta partecita de lo que está mencionando el sistema híbrido mixto, me parece que no es tanto en una dirección ser solo un sistema estructural y en la otra otro tipo. Me parece que creo el sistema mixto híbrido está más referido a que en una misma dirección existen dos sistemas estructurales, por decir placas y a la vez albañilería confinada, en una misma dirección. Creo que a eso se refiere al sistema mixto, porque yo había escuchado también hace un curso del ingeniero Moscoso, Lenzo Moscoso, que explicó esta parte, ¿no? A ver, no sé qué podría usted mencionar, ¿no? Bueno, en una dirección, ya, este es en direcciones independientes, ¿no? Lo que tú te refieres en todo caso es que en esta dirección haya por albañilería, digamos, haya muros de concreto y columnas, digamos. ¿Ya? Eso es, y a eso te refieres, en una dirección. Sí, así, ¿Ya? exacto. ¿Cuánto es el R ahí? Al ojo. El más crítico, Sí, ingeniero, sería el más crítico también, yo consideraría el más crítico, el más desfavorable. Yo cuando veo así, yo de frente, yo sé que el R que yo voy a utilizar para el análisis, el R es 6, ¿ya? Porque el 6 es un sismo moderado o es un artificio para la albañilería y el R6 es un sismo para los muros, ¿no? Es el R de los muros. Y las columnas también serían parte de, o sea, la columna no absorbe. En primer lugar, acá, ¿quién absorbe más cortante? Porque tú te tienes que basar en quién absorbe más cortante. Está entre estos dos, ¿no? Entre albañilería y muros. Ellos son los que absorben el cortante. Así que las columnas es lo de menos. Yo trabajaría con R6, tranquilamente. Porque imagínense que alguien trabaje con R3, ¿no? ¿Qué creen que pase si alguien trabaja con R3? ¿Qué creen que pase? Si alguien trabaja con R3, sus momentos van a disparar acá. Se disparan.
Por eso hay una recomendación del ingeniero San Bartolomé para este tipo de estructuras también, que debes utilizar R6, pero cuando tú diseñes estos momentos por sismo, lo tienes que multiplicar por 1,25. 1,25 el momento debido al sismo, tanto para la placa por 1,25, tanto para la columna por 1,25, tanto para la viga por 1,25. Pero el análisis R debe ser 6. ¿De acuerdo? Bien, bueno, si a eso le llaman estructuras híbridas, yo lo llamo simplemente muros, nada más. Un sistema de muros. Puede ser muro de albañilería o muro de concreto armado. No se permiten construcciones de tierra en suelos S4 y S5, ¿no? Que ya son suelos bien. En tema de suelos sí no sabemos casi nada. He estado leyendo últimamente porque se van a tener que hacer ensayos, ¿no? Antiguamente casi nadie quería hacer ensayos, ¿no? Tú presentabas un estudio de mecánica de suelos y te decía, utiliza S2. Y uno le decía, ¿por qué? ¿Has hecho refracción sísmica? ¿Has hecho más W? No. Y ahora la norma te exige, ¿no? Te exige para edificaciones esenciales en zona, para edificaciones A y B, ¿no? En zona 4. Entonces, hay que ir leyendo todo sobre suelos, ¿no? Sobre dinámica de suelos. Bien, entonces, esta es la forma en la que funciona la norma. Entonces, más o menos, si este es el suelo superficial, ¿ya? Y esta es tu edificación, tu edificio, y abajo está la roca. ¿A qué profundidad creen que está la roca? ¿A 30 metros? No se sabe, ¿no? Es variable. Pero aquí está la roca. Entonces, el sismo ocurre en la roca. Ahora, ¿ocurre exactamente debajo de tu edificio? No, ¿verdad? No. Pero se hace esta imagen, esta secuencia. El sismo ocurre acá, ¿ya? Ahí ocurre. No necesariamente debajo de tu edificio, ¿ya? Y los que califican, los que clasifican S1, S2 en función de una calicata de 3 metros, ¿no? No se sabe eso, ¿ya? Entonces, acá ocurre el sismo, ¿ya? Entonces, ese sismo tiene una aceleración, ¿no? Tiene una aceleración máxima. Esa aceleración máxima es el Z multiplicado por el G y multiplicado por el U, ¿ya? Ahí ocurre la aceleración máxima. Digamos, este puntito, el máximo. De ahí, acá hay suelo, ¿no? Sube, ¿ya? Entonces, ahí, en la parte superior del suelo, acá, se produce otra aceleración. Ahora, esta aceleración es mayor al que se produce en la roca o es menor. Si a esto le llamamos aceleración, ¿ya? Aceleración del suelo 1, acá le vamos a llamar aceleración del suelo 2. ¿Ya? ¿Qué dice Es la menor en la lógica? roca, es menor en la roca por amplificación sísmica. Correcto, ¿no? Eso dice la lógica.
La lógica dice eso. La lógica quiere decir que si esto es roca y esto es suelo, obviamente si el suelo es rígido va a amplificar poquito, ¿cierto? Si el suelo es flexible, va a amplificar bastante. Eso dice la lógica. Pero lamentablemente el suelo es ilógico. Ya les he dicho, el suelo es ilógico. Entonces acá se produce un gráfico bien raro, ¿ya? Pero la lógica según la norma, porque la norma es lógica, te dice que en la parte superior del suelo, la aceleración 2 va a ser Z por U, por S y por G. ¿Ya? Esa es la aceleración 2. Pero esto no siempre sucede así. Por más malo que sea tu suelo, hay veces donde la aceleración en la roca es tan fuerte que incluso tu suelo, tu aceleración en el suelo, en la parte de arriba, es menor. No se sabe, ¿ya? ¿Ya? Pero he visto un gráfico bien, algo así, ¿ya? Más o menos le voy a explicar que he visto un gráfico que me ha... Más o menos era así. Entonces acá relacionaba la aceleración del suelo o la aceleración en la roca, ¿no? La aceleración en la roca con la aceleración en la roca. O sea, ambos ejes eran la aceleración en la roca, ¿no? Por acá podías ponerle 0,1 G, por acá 0,4 G, ¿no? Y así, ¿no? Por acá 0,5, a ver, 0,2 o 0,3, ¿ya? 0,3 G, 0,5 G y 0,7 G. Y lo mismo en el otro eje, 0,1 G, 0,3 G, 0,5 G y 0,7 G. Entonces, como es roca en ambos lados, como el suelo es roca, la relación es lineal, ¿no? Se supone que debe ser lo mismo, ¿no? Entonces, este vendría a ser una relación de aceleraciones, pero en la roca. Entonces, si tú quieres relacionar aceleración de la roca, ya no con aceleración de la roca, sino aceleración de la roca con aceleración, digamos, eh, bueno, estaría mal, ¿no? A ver, acá sería aceleración nada más. ¿Ya? Acá sería aceleración. ¿Ya? Entonces, el rojito vendría a ser roca. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que la línea roja es la aceleración en la roca relacionada con la aceleración en la roca. Ahora, ¿qué sería si fuera un suelo rígido o un suelo flexible? ¿Ya? De frente nos vamos al suelo flexible. ¿Ya? Este de acá sería suelo flexible. ¿No? ¿Qué dice la lógica? Que la aceleración en el suelo flexible es mayor a la aceleración en la roca, ¿cierto? Ya, entonces, ahí viene el problema, pues. Si fuera lógico, si el suelo fuera lógico, yo me imagino que la línea sería algo así, ¿no? ¿Cierto? Algo así sería mi línea. O sea que si mi aceleración en la roca es 0,7, mi aceleración en el suelo sería más o menos 1, ¿no? Yo me imagino eso. Esa es la lógica, ¿no?
que si mi aceleración en la roca es 0.3, mi aceleración en el suelo pues sería 0.5, ¿no? O sea, se amplifica, ¿cierto? ¿Se entiende? Se tendría que amplificar. Pero lamentablemente no ocurre eso. Lo que ocurre es que al inicio es grande, pero existe un momento donde de esa manera. ¿Qué creen que pase ahí? ¿Qué ha pasado? Parece la curva del concreto. O sea, al inicio sí, ¿no? Al inicio acá ustedes pueden ver que la aceleración en el suelo flexible es mayor a la aceleración en la roca. Por la amplificación, ¿no? Se amplifica por esto. Pero llega un punto donde la aceleración en la roca es tanta que la aceleración en el suelo como que entra en la no linealidad. Y ahí sí ya cambia absolutamente todo. ¿Han escuchado eso ustedes antes? ¿Ya? Entonces, esto sí ya es otro tema, ¿no? O sea, ya nada que ver pues, con lo que yo pensaba que era una relación lineal, ¿no? Una relación lineal amplifica un suelo intermedio 1.05, un suelo flexible 1.1, un suelo rígido 1, pero no, aparentemente el suelo no funciona de esa manera. Entonces, lo que nos da la norma o está considerando todo eso y por eso nuestras amplificaciones son tan pequeñas, porque si te das cuenta acá, la diferencia, si digamos, si mi aceleración es 0.45, ¿ya? Más o menos por acá, la diferencia es pequeña, ¿no? Si nos guiamos en este gráfico, ¿cuánto es la diferencia entre 0.45 en la roca con, 0, con el suelo, ¿no? O sea, por 1.1, digamos, o 1.1, digamos. Ha crecido un poquito, ¿no? Pero si el sismo fuera ya no 0.45, ¿ya? O sea, si el sismo no es severo, si el sismo fuera, digamos, moderado, por acá, ¿no? Si el sismo es moderado, se va a amplificar más, ¿ya? O sea, si viene un sismo moderado en la roca, en el suelo se va a sentir más que si viene un sismo severo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el problema? Y si viene un sismo de 0.1 G, también se va a amplificar, ¿no? O sea, ahora si viene un recontrasismo en la roca, incluso arriba va a llegar menos. ¿Ya? Entonces, acá lo más grave para mí, siguiendo este gráfico, obviamente este gráfico es algo ejemplo nomás, pero lo más grave podría llegar a ser en la zona donde más se separe esto, ¿no? Donde la amplificación es mayor. Ahí sí, y si ocurre ese sismo, es más peligroso que si ocurriera un sismo severo, ¿ya? Porque incluso podría sobrepasar, ¿no? O sea, bueno, en este gráfico no lo sobrepasa, pero es de esa manera, ¿ya? Entonces, cuando la aceleración es pequeña, la amplificación en el suelo es mayor. Cuando la aceleración en la roca es grande, la amplificación en el suelo es menor. ¿De acuerdo? Porque el suelo flexible entra en la no linealidad, prácticamente debido a la aceleración, ¿no? Es tanta la aceleración que el suelo entra en no linealidad. Pero para la norma simplemente es un S, ¿no? Una amplificación. Bueno, eso ya ustedes pueden investigar, pero más o menos es así. ¿Ya? Entonces ya estamos en la parte superior del suelo. Ahora, si queremos en la parte superior del edificio, nuevamente se va a amplificar. Se amplifica. Y ahí sí vendría a ser el Z
el U, el C, el S multiplicado por la gravedad. Ese vendría a ser mi aceleración en la parte superior de mi edificio. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan análisis no lineal, la aceleración que ustedes deben usar es esta. ¿Cuánto vale el R ahí? ¿El R cuánto vale? Si yo lo divido entre R, debo usar R1, ¿no? Para que me dé lo mismo. Con esto yo tengo que trabajar. Mi espectro de demanda, ¿no? Ya. Entonces, esa fuerza, ¿no? Si yo lo multiplico, pues, acá está trabajando con fuerzas, ¿no? En vez de aceleración, con fuerzas. Simplemente lo multiplico por la masa, ¿no? Masa por aceleración, ¿qué cosa da? Si esta es mi aceleración, mi aceleración ya en la estructura, si yo lo multiplico por la masa, ¿no? Si yo lo multiplico por la masa, esto sería fuerza, ¿no? Masa por aceleración, fuerza. Fuerza inercial va a ser igual al Z por U, por C, por S y por el peso, ¿no? Masa por gravedad es peso. Entonces, esta sería mi fuerza elástica. ¿Ya? A eso le llamamos fuerza elástica y estaría acá. Fuerza elástica. Este Fe vendría a ser la máxima fuerza que estamos usando, o sea, este valor de acá, que es el coeficiente sísmico por el peso. Acá es peso. Pero esa fuerza yo no le tengo que asignar a mi estructura, porque si yo le asigno esa fuerza a mi ETAPS, las fuerzas internas van a salir gigantescas, ¿no? Me va a salir fierro cualquier cantidad. Entonces lo que se hace es aprovechar las propiedades no lineales, ya no del suelo, sino de la estructura. Entonces se aprovecha las propiedades no lineales de la estructura. Entonces disminuimos esta fuerza a una fuerza más chiquita, que vendría a ser la fuerza elástica entre un R. Y ahí recién ingresa el concepto del R. Y el R ya saben que es ductilidad sobre resistencia y redundancia. Ahí va, mientras más dúctil, el R es más grande, por lo tanto la fuerza es más pequeña. A esa división se conoce como la fuerza de fluencia. O sea, viene el sismo, llega a ese punto y la estructura empieza a fluir. ¿Ya? Así como, acá es una representación lineal, ¿no? Viene el sismo, elástico al inicio, llega al punto de fluencia y empieza a fluir en el rango inelástico. Al final voy a obtener el mismo desplazamiento que si le hubiera colocado una fuerza original, ¿no? La fuerza original sin el R. Llego al mismo desplazamiento. ¿Ya? Y esta fuerza de fluencia es la que le colocamos a nuestro ETAPS. Bueno, regularidad. Acá tenemos irregularidades, ¿no? Este R sub 0 se multiplica por irregularidad en planta y o irregularidad en altura. Se multiplica. Ya, entonces, nosotros debemos determinar por separado las irregularidades en planta y las irregularidades en altura y escoger la menor en ambos casos. ¿Ya? Y luego multiplicamos el R sub 0 por uno de ellos, ¿no? O sea, por irregularidad en altura y por irregularidad en planta. Y ese resultado de la multiplicación debemos utilizarlo para ambas direcciones. ¿Ya?
El análisis debe ser en ambas direcciones con ese resultado R. ¿No? Y acá es lo mismo que la norma del 2018, ¿no? Piso blando, cuando la rigidez de un piso inferior es menor a la rigidez de un piso superior, o cuando la rigidez es menor al promedio de los pisos superiores. Piso débil es lo mismo, pero en función a la resistencia, que en este caso sería la fuerza que ingresa, ¿no? De esta manera, ¿no? Esto es piso blando, cuando tenemos muy rígido los pisos superiores, sobre todo los tres inmediatamente superiores. Eso es piso blando. Esto es piso débil, cuando un piso es menos resistente que los demás pisos, que los pisos superiores. Puede haber extremo tanto en piso blando como en piso débil. Masa, o sea, en cada entrepiso debe haber masas similares o máximo 1.5 veces la masa adyacente, ¿no? Esta masa no debe diferir de la masa superior ni de la masa inferior. Ahora, irregularidad geométrica vertical, discontinuidad de los sistemas resistentes y discontinuidad extrema. Geométrica regular, cuando hay una reducción de esta forma, tenemos una planta y se reduce esa planta. Entonces, el ancho 2 tiene que ser mayor a 1.3. No, debe ser menor, ¿no? Porque si es mayor, ya se vuelve irregular. Discontinuidad, lo más correcto es que exista continuidad en todos los pisos, ¿ya? Si yo tuviera este caso, mi columna tiene que ir de frente, bueno, hasta arriba, con mi pórtico. Y esto deberían ser voladizos nada más. O sea, acostúmbrense a que todo debe ser continuo, no, no puede haber esto, ¿no? Esto no, así sea una columna, no lo hagan, ¿ya? Todo tiene que ir de arriba a abajo, de frente. Torsión, esto ya se implanta, ¿no? Cuando el desplazamiento máximo relativo eh, más el desplazamiento mínimo relativo entre dos, ese vendría a ser un desplazamiento promedio. Entonces, esto tiene que ser menor a 1.3 veces ese desplazamiento promedio. Si es mayor, es irregular. ¿Ya? Ahora también hay irregularidad torsional extrema cuando es mayor a 1.5 veces. Esquinas entrantes. Bueno, ya saben que tienen que dividir, ¿no? Tienen que dividir esta estructura en dos mediante una junta. Acá hay esquinas entrantes, ¿no? No debe superar. En esquinas entrantes tiene que ser en ambas direcciones a la vez, ¿no? O sea, el B entre el B y el A entre el A mayúscula, ¿no? Si eso es mayor a 0.2 en ambas direcciones, es irregular. Y acá viene el cambio, ¿no? Discontinuidad del diafragma. En área, el 50% es lo mismo, ya estaba, pero el problema es este. Una sección no puede tener menor al 50%. Anteriormente era 25%. O sea que las estructuras típicas de las viviendas, en viviendas, lo clásico es que existan pozos de luz. ¿Ya? Esto, ¿no? Eso es lo clásico, que existan pozos de luz. Porque sin pozos de luz, ¿cómo iluminas, no? ¿Ya? Eso ahora está, ¿no? Porque acá puedes iluminar varios ambientes, ¿no? Acá podrías tener un ambiente, acá otro ambiente, por acá un pasadizo, iluminas acá,
¿Mm? Iluminas acá, todo se ilumina con pozos de luz. Pero el problema es que antes sí se permitía esto, pues, porque tú tomabas simplemente esta dimensión, digamos A, y tomabas esta dimensión, digamos A minúscula, ¿no? Y esa relación A entre A tenía que ser mayor al 25%. Si es mayor al 25%, bueno, así, ¿no? Así era antes. Si era mayor al 25%, entonces es regular. Este 25 ya cambió. Ahora debe ser 50%. O sea, como máximo, este A debe ser la mitad. No, claro, tiene que ser mayor al 50%. Si es menor al 50%, eso es irregular. ¿Ya? Esto es regular. Si es mayor al 50%, esto es regular. Ahora, si esa relación es menor al 50%, ya es irregular. Ahora, ¿cómo le explicamos a los arquitectos este cambio? Esto es muy grave, o bueno, muy incidente. No es que sea muy grave, muy incidente, ¿no? Que te lo hayan pasado del 25 al 50 es bastante. Prácticamente ha variado el 100%. ¿Ya? Entonces, acá tú le puedes meter losa maciza si quieres, ¿no? Por acá tu viga, ¿no? Igual va a ser irregular. ¿Cómo puedes salvar eso? ¿Ya? Igual va a ser irregular. Tienes que tener cuidado. Entonces, eso es lo que nos ha malogrado, al menos a mí. Me ha, bueno, ya los proyectos antiguos no pasarían, ¿no? Porque yo los he diseñado como regular, ahora tendrían que ser irregulares. ¿Ya? Eso es discontinuidad del diafragma. Y sistemas no paralelos, sí, bueno. Esto es, ¿no? Discontinuidad del diafragma. Ahora, este pedacito, pues no va a llegar al 50% de todo esto, ¿no? Es mucho menos. Este, la suma de esto más esto debe ser ahora la mitad de todo esto. Ya no va a pasar, pues. Y esto es sistemas no paralelos, ¿no? En sistemas no paralelos ya tienes que hacer un análisis en cada dirección. Si hacías en X y en Y, acá tienes que hacer en X', en otro X' y en Y, ¿no? Restricciones de irregularidad no se permiten en zona 4, 3 y 2, categorías A y 2 no se permiten irregularidades, o sea, los colegios, los hospitales tienen que ser totalmente regulares. En categoría B no se permiten irregularidades extremas y en categoría C tampoco se permiten irregularidades extremas. Ahora, es recomendable, digamos, una vivienda, ¿no? Multifamiliar, irregular o regular. ¿Qué te conviene? Obviamente te conviene el regular porque menos gasto, ¿no? Porque si tú haces irregular te va a salir secciones mayores, más acero, peor, ¿no? Es conveniente tener siempre regular. Sistemas de transferencia, eso no se permite. ¿Ya? Traten de no usar, o no usen sistemas de transferencia simplemente. Sistemas de transferencia son estas losas gigantes, ¿no? Son losas gigantes
donde parten los muros. Acá nacen muros. ¿Ya? Entonces, no lo hagan. Aquí está el coeficiente R final, que sería el R sub 0 por irregularidad en altura, por irregularidad en planta. Bueno, aislamiento y sistema de disipación de energía ya se basa en normas americanas, ¿no? El aislamiento sí tiene su norma, la E031, y disipadores pues está en propuesta o se está haciendo, ¿no? La E032. Ahora veamos el análisis estructural. Acá también ha cambiado, ¿no? El análisis en cada dirección predominante se realiza por el procedimiento ya sea de fuerzas estáticas, equivalentes o por el procedimiento de combinación modal espectral. Entonces, puedes hacer un análisis estático o un análisis dinámico. Modal espectral con el 100% en una dirección y el 30% en dirección perpendicular. En la propuesta de norma, acá decía, recuerdo, en edificaciones irregulares, ¿ya? En esta norma no dice irregular, acá es todas las edificaciones, ya sea regular o irregular. Tienes que colocarle el 100% en una dirección y el 30% en la otra dirección. Es de esta manera. Pues tú tienes tu sismo dinámico en X, tu sismo dinámico en Y. Entonces, el U sub 1 sería en X, ¿no? Le pones 1, el factor escala 1 porque tu sismo ya considera la gravedad. Tu espectro ya considera la gravedad, ¿no? Entonces, en la otra dirección le agregas el U2, pero un valor de un 30%, y acá donde dice combinación direccional, colocas absoluto. ¿Ya? Eso va a sumar. Si tú colocas la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, va a ser un promedio, ¿no? Y la idea no es que sea el promedio acá. Acá tienes que sumar la incidencia de la otra dirección. ¿Ya? Similares en Y. U2 el 100% y en U1 el 30%. Y acá colocas absoluto. Daisy, una consulta. Hice buenas noches, ¿escucho? Buenas noches. Una consulta. En la tabla que acaba de mostrar, en la combinación de sismos, hay una parte en la norma que indica que solamente, o sea, donde nosotros aplicamos el 100% del sismo, debería tener excentricidad, ¿no? Y el 30% restante debería estar sin excentricidad. Claro, Cuando nosotros colocamos en uno mismo, ah, como está haciendo ahorita, es como si ambos estarían considerándose con excentricidad. correcto. ¿Varían mucho? La variación es poca, obviamente el otro va a ser un poquito menos, pero es mejor ser un poco más conservadores, ¿no? Y aparte lo haces más rápido, porque de la otra Claro, manera vas a tener que hacer combinaciones. ujú, sí, correcto. Ajá. Es recomendable que Listo. lo hagan de esta manera. Para estructuras con sistemas no paralelos, bueno, con sistemas no paralelos, ¿no? O sea, triángulos, ¿no? Se debe considerar las acciones sísmicas en esos ejes no paralelos, ¿no? O sea, a 60 grados, ¿no? A 120 grados. Acá lo que indica su compañera, la excentricidad accidental a la que se refieren en la presente norma solo debe aplicarse en la dirección perpendicular a aquella dirección en la que se aplica el 100%, ¿no? Es lo que indican. O sea, en X 100% más su excentricidad, y en Y ya no es necesario, ¿no?
pero la variación es bien poca y esto es más conservador también. Se debe considerar el sismo vertical en el diseño de los elementos verticales o en elementos horizontales de gran luz, en elementos postensados, voladizos, ¿no? O sea, donde influyan, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta cuándo sí y cuándo no? Cuando ustedes, aquí está, acá, ¿no? Cuando ustedes hagan su definición de masa, activen esta parte, incluir masa vertical. Si los modos que les va a salir son similares, si los modos son similares, entonces no es necesario considerarlo. Pero si al activar ese check, sus modos cambian con respecto en sí o no, ya deben considerarlo. Ese es el truco, ¿no? O sea, a veces no incide, ¿no? Pero a veces sí. Pues cuando incida, ahí recién deben considerar. O si no, le colocan en Z y ya, ¿no? 2/3 del horizontal. La fuerza sísmica vertical actúa en los elementos simultáneamente, o sea, a la vez con las fuerzas horizontales. Eh, Al realizar un análisis tiempo-historia, se debe considerar la acción simultánea en todas las componentes. ¿Ya? O sea, cuando tú haces un análisis tiempo-historia, prácticamente tienes que meterle el sismo en X, el sismo en Y y el sismo en Z a la vez. Y cuando tú hagas diseño y verificación por esfuerzos admisibles, por ejemplo, un diseño de un tabique, tú diseñas por esfuerzos admisibles. Entonces tu sismo lo debes multiplicar por 0.8. ¿No? También cuando tú verificas presiones en el suelo, lo debes multiplicar por 0.8 para considerar un sismo de servicio. Bueno, los modelos para el análisis, el modelo considera una distribución de masas, rigideces adecuado que representa el comportamiento dinámico de la estructura. Se tiene que considerar inercias brutas, ¿ya? No debemos considerar ni la fisuración ni el refuerzo, ¿no? Obviamente esto lo han hecho para que sea más sencillo, ¿no? En otras normas sí se considera inercias fisuradas, ¿ya? Pero también consideran distorsiones más grandes, ¿no? Nuestras distorsiones están calibrados a tener secciones brutas, ¿ya? Acá, momento de inercia, colocamos 1, ¿no? Porque si reducimos la inercia ya sería 0.3 para vigas o 0.7 para columnas. Eso es en otras normas, ¿no? En nuestra norma no debemos considerar inercias fisuradas. Y también podemos hacer un análisis pseudo tridimensional considerando diafragmas rígidos. Pero esto solamente te ayuda a ahorrar memoria, ¿no? Eh, bueno, la tabiquería generalmente yo lo aíslo con sus juntas, con sus columnetas, pero en caso no quieran hacer eso, pues va a ser bien complicado considerar, ¿ya? ¿Cómo considerarías la tabiquería, no? Un poco complicado. Y las losas, acá, ¿no? Yo recuerdo que en la propuesta de norma claramente decía, las losas debes modelarlas como membrana. ¿Ya? Acá no lo dice literalmente. Y ahí también han llorado bastantes, ¿no? Porque no es lo mismo considerar shell que considerar membrana. Entonces acá indica, para el modelo estructural no se debe incluir la rigidez de las losas.
¿ya? O sea, no se debe modelar shell. Tú tienes que modelar membrana, ¿ya? Si fueran losas macizas, ahí sí, ¿no? Tú puedes modelar membrana también, pero las vigas considerarlas como si fueran T o L. En cuyo caso estas vigas pues deben estar confinadas por estribos y deben tener un adecuado detallado de ductilidad y resistencia. ¿Ya? O sea, acá no dice literalmente que lo modeles como membrana, pero sí dice no debes incluir la rigidez de las losas fuera de su plano, ¿no? O sea, perpendicular a su plano no debería haber rigidez, ¿no? Debe ser una rigidez infinita. Por lo tanto, las cargas solamente deben repartirse, y eso es una membrana. Para un análisis no lineal se tiene que considerar dos tipos de secciones. Una sección, digamos, fisurada y otra sección ya que, que capte esa no linealidad, ¿no? O sea, rótulas plásticas, fibras, hay tantas maneras, ¿no? Pero la sección que no va a entrar en la no linealidad sí son secciones fisuradas. ¿Ya? Y el amortiguamiento no vas a considerar el 5%, consideras el 2%. Cuando hagas un análisis no lineal completo, ¿no? Bueno, acá, si tienes tabiques, pues tienes que considerar, por ejemplo, la interacción tabique-pórtico. El peso es lo mismo, ¿no? Si tenemos edificaciones A y B, 50% de la carga viva, categoría C, 25%, en azoteas, 25% en cualquiera sea la clasificación, y cuando son tanques, silos, 100% debe contener, ¿no?, la carga viva. Bueno, acá se define la carga viva. Yo coloco de los patrones de carga, el 100% de la carga muerta, el 50% de la carga viva y el 25% de la carga de la azotea. Procedimiento a los análisis, tenemos dos tipos de análisis, ¿no? Análisis lineal y análisis no lineal. La norma no te dice nada de este tipo de procedimientos del análisis no lineal, pero sí te habla del análisis lineal. Dentro del análisis lineal tenemos el lineal estático o de fuerzas equivalentes, que son fuerzas inerciales en cada entrepiso. Tiene que cumplir ciertas consideraciones para poder realizarlo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Todas las estructuras, regulares o irregulares, en zona sísmica 1, estructuras clasificadas como regulares de no más de 30 metros de altura, estructuras de muros portantes o de muros de concreto, de no más de 15 metros de altura, ya sean irregulares. Puedes utilizar este análisis estático, que antiguamente era muy famoso, ¿no? Porque era simple. Pero ya con la computadora ya se hacen análisis dinámicos, ¿no? Con el SAP 2000, con el ETAPS. El cortante basal sigue siendo el mismo, lo que explicamos, el coeficiente por el peso. Cuando el periodo fundamental de la estructura sea menor que TP, se debe usar un valor de C igual a 2.5. ¿Ya? En el análisis dinámico hay una parte donde varía, ¿no? Cuando el valor es menor a 0.2 TP, decrece la aceleración. Acá no, acá debemos considerar 2.5 cuando el periodo es menor a el TP. Y siempre debemos verificar esta relación, el C entre R mayor a 0.11 para el cortante basal, ¿no? Generalmente utilizamos el análisis estático solamente para determinar el cortante basal. No hacemos análisis estático realmente, ¿no? Porque hacemos análisis dinámico.
Pero de todas maneras, para un análisis estático se tiene que hacer una distribución de fuerzas, ¿no? Y aquí está, ¿no? La fuerza simplemente es una fracción del cortante en cada piso. Y esta sería la fracción. Bueno, un ejemplo de un análisis estático, necesitamos la zona, el uso, el S, el periodo, TP, los periodos en cada dirección, el coeficiente sísmico y el R, ¿no? Obtenemos los cortantes basales y se hace una distribución en cada piso. Por ejemplo, de 4 pisos, su altura de entrepiso, la altura total, la masa de cada entrepiso, el peso de cada entrepiso. Se aplica esta formulita, la fuerza y el cortante. Entonces, este vendría a ser el cortante en cada entrepiso y esta es la fuerza en cada entrepiso. El periodo fundamental se puede estimar mediante la altura total y un coeficiente CT dependiendo del sistema estructural. Pero esta es una estimación, humano. Lo que nosotros hacemos generalmente es esto, ¿no? El periodo... ¿cómo se llama? Tiene su nombre esta determinación del periodo en función al peso y al desplazamiento, ¿no? Yeah. O el ETAPS te botan, ¿no? Los periodos. O tú puedes calcular el periodo, ¿no? En función a... Ah, ya. Esto se llama Rayleigh, ¿no? Rayleigh. Método de Rayleigh. Que se basa en el primer modo de vibración. Si tú no aíslas correctamente los elementos no estructurales, como son los tabiques, tu periodo lo debes multiplicar por 0.85. Pero esto solo funciona cuando tenemos edificios altos, ¿no? Con periodos de 2 segundos, donde tú consideras una rigidez, considerando elementos no estructurales adosados a la estructura, una rigidez alta, ¿no? 2 segundos, ¿no? Pero como no lo has aislado correctamente, ese periodo pues tiene que ser menor, ¿no? Por eso se multiplica por 0.85 para que puedas recibir un poquito más de aceleración. Bueno, estas serían las masas en cada... Acá, por ejemplo, 83% tenemos el primer modo de vibración y el segundo modo de vibración sería el modo 3, un 72%. Esos serían mis dos modos de vibración y la sumatoria de los modos pues tienen que ser mayor al 90%. La excentricidad accidental ya sabemos que es el 5%, ¿no? De la dirección perpendicular. Y la fuerza vertical es 2/3. ¿Ya? De esta manera se define un análisis estático o equivalente, ¿no? Necesitamos un sismo positivo, un sismo negativo en cada dirección y el cortante basal. Se asigna esas fuerzas en el diafragma y su excentricidad, ¿no? Y el otro es el modal espectral que hacemos usualmente, ¿no? Que se basa en modos de vibración. Nosotros ya sabemos qué cosa es un modo de vibración, son desplazamientos proporcionales, nada más. Y al final se hace una combinación modal, ¿no? Para cada modo de vibración vamos a tener una respuesta y hacemos una combinación modal. Tenemos el espectro de pseudoaceleraciones. Aquí está. Para estos 4 casos, tenemos el espectro de pseudoaceleraciones y el espectro de pseudodesplazamientos, ¿no? Esto me sirve para lo que es aislamiento. Nosotros vamos a hacer esto, ¿no? En el curso. Vamos a hacer un curso donde vamos a incluir la norma E030 del 2026. ¿Ya? Entonces, antes de culminar, ¿no? Vamos a hacer este cursito. Estructuración
análisis y diseño sísmico de instituciones de educación, según la norma E030 de 2026, diseño sismo resistente. ¿No? La norma, bueno, los espectros, dependiendo del tipo de suelo y el periodo del suelo y la velocidad de corte del suelo, ¿no? Vamos a hacer un pabellón de un colegio y un pabellón de una universidad. El inicio de clases es el 28 de mayo. Bueno, la norma que estamos viendo, que son charlas introductorias, estructuración y predimensionamiento, también vamos a hacer una charla introductoria, y de frente iremos al modelamiento de frente, ¿no? Modelamiento en etapas de un pabellón de 3 pisos con cobertura a 2 aguas. Vamos a hacer su análisis estático, su análisis dinámico, modal espectral y un análisis tiempo-historia, ¿no? En función a un registro. Vamos a ver las irregularidades, las distorsiones y el cortante basal. Vamos a hacer el diseño de las losas aligeradas, el control de deflexiones y el diseño de escaleras. Y continuamos con diseño de vigas y columnas de sistemas de ductilidad intermedia, ¿no? De pórticos intermedios. Y el diseño de la albañilería. Diseño de la albañilería, control de la fisuración y elementos de confinamiento. Diseño de la cimentación, de zapatas y de cimientos corridos. También vamos a hacer el análisis de un módulo, de un pabellón de universidad, donde vamos a tener placas un poco raras, ¿no? Tipo L, ¿no? Y ahí vamos a hacer el diseño de ese tipo de placas. Diseño de las placas, diseño de la cimentación de zapatas combinadas y conectadas. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio del curso será el 28 de mayo. Un sótano parcial, semisótano sería, ¿no? Cuando es sótano, tiene que ser completo, ¿ya? Cuando un lado nada más tiene sótano, ya no es sótano, pues. Puedes tener tu sótano, digamos, pero puedes tener un piso acá y puedes tener otro piso acá. Entonces acá vas a necesitar un muro de sótano. Pero eso no es un sótano, pues. Vas a tener varios pisos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el sismo viene en esta dirección, solamente se va a desplazar esto. Pero si el sismo viene en esta dirección, se va a desplazar estos dos, ¿no? Acá debe tener su juntita, o bueno, considera su muro de sótano, ¿no? Pero lo cual te va a generar un poco de torsión también. Entonces, todo eso debes considerar. Eh, si el sótano no cubre la totalidad del edificio, del primer nivel, por ejemplo, ahí, de esa manera, ¿no? Entonces, ya tendrías de esta manera, ¿no? Dos Claro. niveles. Disculpe, ingeniero. ¿Qué sucede si en la edificación solo una parte de ella tiene un sótano? Como por decir, un cuarto de máquinas con todo, ¿no? Y relativamente grande, la mitad de la edificación. Y es Claro, decir, sigue siendo un sótano porque está debajo del nivel cero. El nivel si es, cero es una sola plataforma. claro, o sea, si es que está rodeado por los cuatro lados, o sea, sí es posible modelarlo y colocarle sus restricciones, ¿no? Que no se desplace en X, que no se desplace en Y y que no rote alrededor del eje Z, nada más. ¿Ya? En ese caso sí, normal se puede. Así sea una parte, una Y porción, las, o el sótano sea más grande también, ¿no? Porque hay sótanos más grandes que la edificación en sí. claro, pero en este caso las cimentaciones irían a distinto nivel. Correcto. Entonces, son distintos niveles, dependiendo, ¿no? A veces
requieres placas, ascensores, ahí sí ya tendrías que bajar al nivel. Pero si son columnas, pueden tener distintos niveles. Y ya es Y sistema en el constructivo. caso de modelación en SAFES, ¿se puede? Claro, obviamente vas a tener dos modelos de safe, ¿no? Porque a menos que los juntes los dos modelos en un solo modelo. Pero lo recomendable es que tengas dos modelos, ¿no? Un modelo a nivel por debajo del sótano y otro modelo a nivel del sótano. Ok, gracias. Ujú. Sí, sí, ya lo entendí. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Vamos a tener nuestro espectro de pseudoaceleraciones, lo vamos a ingresar al ETAPS, vamos a generar un criterio de combinación modal, que vendría a ser el CQC, colocamos absoluto, un 30% en la otra dirección, y debemos escalar el sismo, ¿no? Escalamos el sismo al 80% del estático, y con eso hacemos el diseño. Y el otro es tiempo-historia, que esto ya se hace un análisis no lineal. Ahí ya requieres de registros, ¿no? Varios registros. ¿Ya? Y se requiere pues un modelo no lineal, ¿no? Pero esto ya es otro tema. Las distorsiones son las mismas, 7 por 1000 en concreto armado, albañilería 5 por 1000. Ductilidad limitada bajó, ahora es 4 por 1000. Y otra cosa que ha cambiado es la separación en edificios, ¿no? La junta. Antes era 0.006 de frente ese valor por la altura. Ahora no, ahora es 0.02 multiplicado por el Z y multiplicado por el S y recién por la altura. Esto ha aumentado aproximadamente 1.5 veces la junta que teníamos. Eso también nos perjudica, ¿no? Todos los edificios que hemos diseñado antes, ya la junta no va a cumplir. ¿Bien? Entonces, ya nos estamos viendo en el curso, los que estén interesados, o en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Buenas noches.